Hoy lo vamos a hacer en castellano porque Sebastián Mogordó es de Rosario. Aquí pots parlar en català, Bueno, català, castellà, català i amb el Jordi Figueres. Acabem de veure el film. Bueno, supongo que és una obra que vol deixar l'espectador, quiere dejar al espectador con ese sabor agridulce, claustrofóbico, es lo que busca, ¿no? Sí. Ya está, gracias. Sí, es triste, es tremenda. La verdad que, nada, bueno, yo la veía por partes en los ensayos, entonces una vez que la empezamos a hacer entera nos dimos cuenta de que era densa, corta pero densa, intensa. Sí, és el que busca aquesta incomunicació, aquesta falta de contacte entre la gent, vull dir que et deixi aquesta sensació agredolça, just aquesta. Sí, sería como, es como la fábula al revés del hijo pródigo, ¿no? Sería un poquito esto, ¿no? Sí, se hace una mención, se hace un chiste sobre el hijo pródigo. Sí. Que llega, pero cuando los padres esperan el regreso del hijo pródigo, pues encara queda més palesa aquesta incomunicació, aquesta falta de tacte, aquesta superficialitat de la gent, aquest no comunicar-se, aquest no saber estimar-nos prou, no saber dir-nos les coses, no saber parlar més, no saber, i que quedi aquesta sensació quan surts del teatre de no fer totes aquestes coses que estic dient, doncs és el que es busca i és el sentit una mica de l'obra, entre altres. Jordi diu, no sabe hablar, no sabe comunicarse, pero si los personajes supiesen comunicarse, ¿cambiaría algo? Porque parece que estamos en Pueblo Maldito, donde es un pueblo con data, con fecha final. Bueno, la obra no te da ninguna respuesta tampoco en el texto, entonces nosotros también un poco decidimos qué pasaba, qué versión de todas las que se desprendían del texto hacíamos, cómo lo pensábamos. A mí me parece algo del malentendido también, porque yo creo que el vecino es verdad que escuchó que estuvo preso y si es amigo del padre se lo va a contar sin ningún tipo de maldad, pero hay un malentendido que creo que se podría resolver muy fácilmente, es hablando, y sin embargo no se resuelve. Entonces es el malentendido, la falta de comunicación, la catástrofe. Exactament, això. Sí, de tota manera, potser l'autor el que busca és que no se solucionin les coses, perquè l'obra deixa... L'obra que convida molt al debat, et fas moltes preguntes, però crec que cap d'elles té resposta. Oi que no? No hi ha respostes, no sap res dels personatges, no sap res de res. Mira, no sabem tant res que inclús el text de quan ho vam fer no tenia puntuacions. Està tot escrit com en vers, així en frases sueltes, sense interrogants, sense punts, sense comes. Imagina't que ens hem hagut d'imaginar nosaltres una miqueta tot allò que amaga i que no se'n treu l'entrellat amb tota l'obra. És tot un enigma, aquest paio és tot un enigma poètic, preciós, però sí. De hecho está el bolso del hijo que nunca se abre, nunca se sabe por qué se lo llevan de todos lados. Parece que se va a abrir en algún momento, pero no, sí, porque de hecho una de las preguntas es, en ese pueblo, ¿qué narices viene a hacer el hijo? No se sabe. Se deja al espectador para que se lo piense, ¿no? Porque és que no ho sabem ni nosaltres. Claro. He oído gente que decía, no, viene por esto, o hizo esto o no lo hizo. Otros dicen, no lo hizo. Es un poco... Sí, yo me imaginaba en algún momento, porque a mi personaje no lo veían hace un año y medio los padres. Y al hijo tampoco, entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Que están juntos? ¿Que está viviendo en la casa del vecino? Tiene un vínculo. Yo me había imaginado como una cosa oscurísima que no. Bueno, pues decidimos ir por otro lado. Y en lo personal, para mí, en la escena con la madre, cuando se quedan solos el hijo y la madre, él le dice, estoy haciendo música, no estuve preso. Yo creo que para mí, le dice la verdad, pero no sabe.
però tampoc se sap. Tampoc se sap. No, no. En definitiva, es una obra fosca, una obra oscura, pero donde la oscuridad, hay más oscuridad dentro de la casa que fuera, ¿no? Porque se van repitiendo los textos, pero yo creo que es donde hay más oscuridad todavía, donde nunca se veía, es la casa. Sí, yo me había imaginado el vecino oscuro y denso y Ferran me llevó por otro lado y ahora me parece que trae algo a esa casa justamente. Desde el afuera hasta el oscuro entra un personaje que dinamiza un poco, que quiere dinamizar el diálogo, las emociones. Con el padre se ponen a llorar cuando están afuera, digo, sí, se dinamiza. Dinamitza i dinamita Dinamita. la casa també, perquè sí que estem parlant de totes aquestes coses així profundes, però tampoc ens portem equívocs. L'obra no deixa, en el fons, o la visió que li donem nosaltres, té un cert toc de tragicomèdia. Transita per moments de tanta foscor que pot arribar a fotre una certa gràcia tot plegat i tanta incomunicació. Vull dir, em refereixo per no tampoc espantar ningú, no? Que vingui. No. Que si algú ens fa feliços venint-nos a veure, tampoc es pensi que trobaran aquí una cosa apocalíptica, no? Que no. Molt bé. Doncs que la gent vingui a veure el film i que tregui les seves pròpies conclusions, que un dirà A i l'altre dirà B, i fins i tot un altre dirà C. Jordi Figueres i Sebastià Mauroi, moltes gràcies. I al film, a l'Espai Lliure. I gràcies, Paula, per gravar-nos l'entrevista.